Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos este espacio. La intención de la presentación de hoy es hablarles un poquito de bancos de carga. Me dijeron que podía hablar todo lo que quisiera de mi marca. No, no es cierto. Entonces, me dijeron que hiciera la presentación lo más posible agnóstica. He tratado de hacerlo de esa forma y la he enfocado de esa forma. Si ustedes tuvieran alguna pregunta en particular sobre nuestra oferta, algo que quisieran que profundizáramos, con gusto, pero digo, la presentación está hecha de una manera donde no hablo o no entro mucho en detalle sobre los productos y las soluciones nuestras, sino hablo de los bancos de carga como una solución general. Entonces, estos son los temas que vamos a cubrir. ¿Qué es un banco de cargas? ¿Por qué es importante el uso de bancos de cargas? Tipos de bancos de cargas, cómo reconocerlos, si es que algún cliente ya los tiene, porque lo sabe. Resistencias industriales, mercados de bancos de cargas, que aquí yo lo vería más en el sentido de en qué tipo de aplicaciones, clientes, mercados ustedes pueden ofrecer este tipo de soluciones, especificarlas, recomendar a sus clientes el uso de los bancos de cargas, control, herramientas. Lo que vamos a ver aquí es vamos a decir que a 33.000 pies de altura, ¿no? Es un primer acercamiento muy general. Los que estén interesados en profundizar más sobre el uso de bancos de cargas, aplicaciones y más, hay una gran cantidad de documentación desarrollada y vamos a explicarlo más adelante, que ustedes pueden revisar y está disponible para que ustedes la descarguen en nuestra página web, completamente pública. Ahí entran también recursos. ¿Qué consideraciones importantes ustedes tienen que tener antes de especificar, decidir adquirir un banco de cargas? Porque no somos los únicos fabricantes en el mercado, sí somos los mejores, pero no los únicos. Y un resumen al final de la presentación. Entonces, vamos a ir comenzando. Si alguien tiene alguna pregunta puntual en la presentación, pueden hacerla. Digo, sin ánimo de generar un gran debate que extienda demasiado la presentación, pero si es una pregunta puntual, la podemos responder en la marcha, no hay problema, y seguimos siempre buscando no demorar demasiado la presentación. Si se extiende un poco la plática, la dejamos entonces por el final. Entonces, primero que todo, quisiera preguntarles a ustedes, ¿quiénes de ustedes saben lo que es un banco de cargas? ¿Los conocen, los ubican, los han usado? Por supuesto, el ingeniero me queda muy claro que sí lo sabe muy bien. Buenas tardes. ¿Alguien más? Además del ingeniero Bell, sepa los bancos de cargas, que los haya usado, que sepa las ventajas, los beneficios. ¿Nadie? ¿Es desconocido? Bien. Un banco de cargas es un elemento extremadamente simple desde el punto de vista técnico. Es muy similar a un tostador de pan, a una bombilla eléctrica, a un foco, a un secador de pelo. Se compone de un arreglo resistivo, en el caso de los más simples, que son bancos resistivos, un arreglo de resistores que se alimentan a través de un cable de conexión, tiene un control para encender, apagar y activar los diferentes niveles de resistencia y generar más o menos carga, y un ventilador. Todos los bancos de cargas en el mercado son enfriados por aire, entonces tienen un ventilador que genera un flujo de aire y enfría las resistencias para que el banco pueda. De esa manera muy sencilla es un banco de cargas. Entonces básicamente son bancos de resistencias. Sí, les llamamos bancos de cargas porque no todos usan resistencias. Claro. También hay bancos inductivos, bancos capacitores, hay bancos capacitivos. Y el término correcto, digamos, en realidad es una carga, pues. Okay. Entonces, pero sí se conocen por términos en bancos de resistencias. Lo denominemos de esa forma. Entonces, la topología general de un banco de cargas
son tres circuitos principales. El banco tiene el arreglo resistivo, tiene un circuito de control y un ventilador de enfriamiento. Son los tres circuitos principales. A veces, dependiendo del equipo, todos se pueden alimentar del mismo lugar, o sea, de la fuente en prueba, o el banco puede tener una fuente o un cable de alimentación para ser alimentado desde una fuente externa, solo para el banco. Entonces alimento el banco desde una determinada fuente y en la carga pongo la fuente en prueba. Entonces, en los bancos portátiles van a ver mucho ese modelo. Se alimentan usualmente a 120 volts de la corriente normal. Con esa fuente se alimenta el control y el ventilador. Y entonces en la carga yo pongo la carga en prueba. Los bancos más grandes, por lo general, tienen un transformador de corriente que toma la alimentación de la carga y desde la carga, de la fuente, y desde la fuente en prueba, alimenta el control del banco y el ventilador, o sea, se autoalimenta desde la fuente en prueba. Esos bancos grandes también permiten como opción desconectar ese transformador de corriente interno para hacer pruebas a voltajes o frecuencias no tan cercanas a las frecuencias o voltajes de diseño. Por ejemplo, yo tengo un banco de cargas diseñado para voltajes de 240 a 480 volts, que son los voltajes típicos de diseño, un banco de 1000 kilowatts montado en remolque, un banco bastante grande, y digamos que quiero hacer una prueba a 400 volts. Si yo lo alimento directamente a 400 volts desde el generador en prueba, el ventilador no va a tener suficiente voltaje para funcionar. Por lo general yo puedo bajar hasta 480, máximo 415, y si lo tengo en la opción de 240 puedo bajar a 220, 208 sin problema, pero en 400 ya sería un voltaje muy bajo para alimentar el ventilador. Entonces, ¿qué hago? Hago un cambio a fuente externa y alimento el banco desde una fuente externa y puedo entonces poner en la carga cualquier voltaje que yo quiera, porque el ventilador va a estar alimentado a un voltaje adecuado y no se va a dañar el ventilador ni el control del banco. Perdón, es el ventilador y el control. Sí. Porque si aunque son circuitos independientes, pero la fuente externa alimenta el ventilador y el control. Está muy claro, pero nada más lo que no mencionaste es el ventilador y el control. Ya nada de que por bajo voltaje no entre un contactor o un circuito, sino que queda muy claro que, en efecto, con eso se resuelve el problema de meterle una frecuencia incluso distinta. Sí, inclusive pueden manejar frecuencias diferentes. Así es. Es una manera de usar los bancos para voltajes que se saben un poco de voltajes. Entonces, ahora, eso es desde el punto de vista, digamos, básico, lo que es un banco de cargas. Obviamente, si todo fuera tan sencillo, pues no lo fabricaríamos y no lo venderíamos, ¿no? Pues mejor usamos un tostador de pan, usamos unos cuantos focos como en las taquerías, o usamos unos secadores de pelo, ¿no? La realidad es que el banco es un poquito más allá de eso. ¿Por qué? El banco de cargas tiene 4 características principales. El banco de cargas es una fuente estable, precisa, medible y repetible para probar una determinada fuente. ¿Y por qué necesito que la carga tenga esos 4 atributos? Primero, porque para yo probar una fuente no basta con conectar la carga. Yo necesito medir lo que estoy probando para saber si la fuente que estoy probando está bien o está mal. Entonces, esto es muy importante porque muchos clientes prueban con la carga real. Entonces, la carga real no es estable, no es precisa, es medible, pero es muy difícil que sea repetible. ¿Por qué? Porque aunque usted me diga que siempre va a encender los mismos pisos o las mismas cosas a la misma hora para tratar de emular la misma prueba, hay cargas que fluctúan, aire acondicionado, calefacción, que dependen de compresores, arranques de motores, o sea, la carga no va a poder repetir la misma prueba. ¿Por qué es importante medir y repetir la misma prueba? Porque gran parte de lo que yo hago cuando voy a probar mi fuente, llámese generador, llámese un UPS, es
comparar los resultados de esa medición con lo que el fabricante me dice que tiene que medir, y voy a registrar los resultados de esa prueba y los voy a comparar con las mediciones que he hecho en los meses previos. De esa manera yo puedo detectar si mi generador empieza a desviarse de los parámetros del fabricante, y yo puedo entonces tomar una acción preventiva de mantenimiento a ese generador y no llegar a lo que siempre pasa, que es no arrancó la planta de emergencia. O sea, arrancó pero no puede ahora. O se arrancó, pero cuando le puse arriba del 40% de carga, se sobrecalentó y me tiró toda la carga. Entonces, el uso de los bancos de cargas va muy ligado a la cultura de la prevención y no de la corrección. Y esto, a veces los clientes no lo entienden, pero si usted ya hizo una gran inversión en comprar una planta de emergencia y la tiene porque usted sabe que cuando hay una falla en el suministro primario de energía eléctrica, usted necesita continuar operando porque su operación es crítica, su operación es crítica. Entonces, ¿por qué comprometer esa operación? Mejor seguir los programas de mantenimiento y de pruebas establecidos para garantizar que esa inversión que usted hizo en una planta de emergencia va a funcionar como debe en el momento que así se requiere. Ahora, ¿por qué necesito un banco de cargas? El banco de cargas me permite operar los generadores en el mínimo de temperatura recomendado por el fabricante. Entonces, yo no llego al mínimo de temperatura que recomienda el fabricante del generador si no pongo un mínimo de carga. Hay varias prácticas que nuestros clientes hacen. Una es probar con la carga real, que además de no ser recomendable por lo que acabo de explicar de las mediciones, tampoco es recomendable porque si yo estoy administrando un centro de datos, un hospital, un edificio de misión crítica, y yo una vez al mes voy a probar mi generador y hago una transferencia de toda mi carga para hacer una prueba, estoy comprometiendo una vez al mes la operación de mi operación crítica, de mi edificio, de mi centro de datos. Entonces no es recomendable probar con la carga real, es recomendable probar con una carga con banco de cargas. Y para esto necesito al menos llegar a la mínima temperatura de operación, y eso solo lo puedo hacer con banco. Otra práctica común es el famoso ejercitador, que es encender el generador sin carga. Tampoco es recomendable encender el generador sin carga, porque cada vez que yo enciendo el generador sin carga o con poca carga, por debajo del 30%, estoy empezando a generar acumulación de residuos de combustible, y eso genera un efecto que vamos a ver más adelante que se llama costeo. Entonces, la mejor práctica es probar con un banco de cargas para garantizar tener al menos el 30% de carga. Es decir, que ese 30% debe ser en proporción del 100% que se tenga de la instalación real. 100% de la capacidad del generador en kilowatts. Ah, o sea, 30%, bueno, más o menos, ¿no? Porque 30% de la capacidad del generador en kilowatts. También el caso de los UPS me permite probar la eficiencia del sistema y saber si estoy generando una huella de carbono mayor a la que debería estar generando el sistema, tanto el UPS como los generadores. Todos los sistemas ahora se miden ya en qué tanto el sistema es menos contaminante, qué tanto es más amigable con el medio ambiente, cómo estoy reduciendo mi huella de carbono. Ya muchos clientes empiezan a pensar de esa manera. Entonces, el uso del banco de cargas permite garantizar que mis sistemas de generación de electricidad estén operando de manera adecuada, de manera eficiente, y que de esa manera yo reduzca emisiones por un generador que está operando por ejemplo con combustible acumulado en el sistema que está operando de manera menos eficiente y generando más emisiones. Hablábamos un poquito de
la carga mínima que tiene que tener un generador. ¿Y por qué? Cuando yo alimento un generador abajo del 30% de carga, ocurre esto. ¿Por qué? Porque el generador es un motor de combustión diésel y funciona por la presión que ejerce el pistón sobre la mezcla de combustible. No hay ningún elemento que enciende la mezcla se enciende por presión. Entonces, cuando esta presión es insuficiente, porque no hay carga, se empiezan a generar residuos que no se combustionaron adecuadamente, residuos que se empiezan a acumular dentro del cilindro, en las válvulas, en el turbo, en los inyectores, en el escape, y cuando el efecto continúa, empieza a drenar un líquido negro en el escape que a lo mejor algunos de ustedes han visto en la práctica. Este efecto se llama wet stacking, en español se conoce como carbonización, y sucede por usar los generadores por debajo, de manera consistente por debajo de un 30% de carga. Ahora, no es ASCO quien dice eso. Todos los fabricantes de generadores tienen un mínimo, que por lo general es 30%, en el cual ellos recomiendan que el generador debe usarse por arriba de ese mínimo. Por lo general es 30% de carga. O sea, todos los fabricantes de generadores tienen ese parámetro. En muchos casos los clientes no siguen las indicaciones del fabricante y operan el generador por debajo del mínimo, pero es algo que no debe suceder porque genera daños al motor, genera wet stacking, aumenta la necesidad de mantenimiento y si ocurre en un periodo de garantía, por ejemplo, no está cubierto por la garantía porque el equipo se usó en condiciones no recomendadas por el fabricante. Una pregunta, pero ¿cuánto tiempo es lo que consideran? Muchas veces se tiene que hacer una prueba nada más en vacío para ver si el equipo funciona, se para el equipo y se deja. Después a lo mejor si se tiene la disponibilidad de un banco, se pone el banco, indudablemente que se hace una prueba completa ya con carga. Pero ¿cuánto tiempo con la nueva electrónica de los equipos, tanto en gasolina como en diésel, ya la dosificación de lo que es la cantidad de combustible para evitar la carbonización ha disminuido considerablemente? Se ha logrado por electrónica, por eso los autos ahora pues duran más, ya no tenemos todo lo que es, pero es auto, pero es un motor de combustión interna y con gasolina, y esto estamos hablando de diésel. En efecto, ahí no hay chispa, es por la presión, pero ¿cuánto tiempo es lo que no se debería de dejar trabajando el equipo? O sea, en vacío. Eso es una respuesta para el fabricante del equipo, una pregunta para el fabricante del equipo. Es variable, depende del equipo, depende de cómo fue construido y cómo fue diseñado. Como usted bien acaba de decir, se han introducido nuevos cambios y por eso cuando hablo de mínimo digo alrededor de 30%, pero en realidad es variable. Hay fabricantes que te dicen un 25%, hay otros que te dicen un poco más. ¿Por qué? Porque depende del equipo y no siempre es consistente en todos los equipos, aunque sean del mismo fabricante, porque no todos los equipos tienen la misma tecnología. Entonces, ahí la recomendación es remitirse a el manual de operación del equipo y a la recomendación del fabricante de cómo no usarlo. Para esta presentación, de manera general, usamos 30%. Si se enciende una vez, digo, obviamente no va a generar carbonización porque lo encendamos una vez, es por el uso consistente en condiciones de baja carga. Mientras más lo utilice por debajo del 30%, se empieza a generar esa acumulación de residuos de combustible, que va a ser, obviamente, está ligada en mayor o menor medida a la tecnología del motor. Pero eso depende mucho del fabricante y del modelo del motor que tenga el generador. Entonces, una de las principales cosas que dicen las normas, y nos vamos a entrar en eso más adelante, es probar de acuerdo a los parámetros que el fabricante establece. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ya tengo un cliente que ya
está generando carbonización. La carbonización se puede generar por muchas razones. No siempre el cliente tiene, vamos a decir, tiene 100% de culpa. Puede ser que el cliente haya comprado un generador porque esperaba crecer y esa expectativa de crecimiento pues no se dio, ¿no? La vida es así. Yo esperaba que iba a cerrar un negocio donde iba a traer tantos servidores y pues no pude llenar el data center y mi generador no lo ocupé como esperaba. O simplemente hay algunas horas donde mi operación baja, o algunos días de la semana donde mi operación baja por debajo del 30%, y estoy usando el generador en esos días, en esos horarios. Entonces, ¿qué hago? Hay una solución muy sencilla, y eso nos regresa a los bancos de cargas. Entonces, los bancos de cargas, en una opción de banco permanente, no portátil, pueden tener un accesorio que se llama control automático de carga. Este control automático, que puede ser más o menos sofisticado, lo que va a hacer es que va a tomar una lectura del consumo del edificio cuando está operando el generador y va a agregar o quitar pasos de carga para mantener una carga constante. Ese nivel de carga constante fue programado desde fábrica a solicitud del cliente. El cliente mínimo es un 30%. El cliente puede decir: yo quiero mantener 40, 50, 60% en mi generador. El banco se programa para que siempre se mantenga esa carga y no funciona todo o nada. Va agregando o quitando pasos en la medida de la sensibilidad del banco. Si el banco tiene pasos de 5 kilowatts y es un banco de 1000, va a ir agregando o quitando pasos en más o menos 5 kilowatts. Si es sensibilidad de 1 kilowatt, lo va a hacer en más o menos 1 kilowatt. El sistema automático va a funcionar de acuerdo a sensibilidad al nivel o al paso de carga más pequeño que tenga el banco. Y en un rango determinado. Sí, para mantener siempre el porcentaje que fue preprogramado de fábrica. Hay sistemas básicos que funcionan con un solo transformador de corriente que se conecta en una de las fases, viene preprogramado de fábrica, no se puede modificar por el cliente una vez que haya sido programado a cierta capacidad. Y hay otros más avanzados donde hay 3 transformadores de corriente, uno por cada fase, y si el cliente puede ajustar el porcentaje que él quiere. Si él dijo que quería 50% y luego lo quiere bajar, lo puede ajustar dentro de un determinado bajo, dependiendo del tipo de control automático que se ha instalado. Entonces, esta es una manera muy sencilla de ayudar a un cliente que ya tiene problemas de carbonización o que hemos detectado que está usando de manera consistente el generador por debajo del mínimo recomendado por el fabricante de ese generador. Entonces, no tenemos que esperar a que haya stacking. Si yo ya determiné que el cliente tiene ese problema, le puedo sugerir el uso de un banco de cargas permanente con un control automático. Y vamos a ver qué alternativas luego hay para eso. Ahora, hay varias normas que regulan el uso de bancos. Tenemos el Joint Commission, que en Estados Unidos regula la operación del sector salud. Tenemos la NEC 70, que establece pruebas periódicas bajo carga. Tenemos la NFPA 110, la US EPA, que regula las emisiones, y tenemos la ISO 8528. Entonces, yo voy a hablar aquí de las dos más importantes, que es, la primera es la NFPA 110. ¿Por qué considero que la NFPA 110 es la más importante? ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué la NFPA se dedica a regular el uso de bancos de cargas? Para evitar algún calentamiento y un posible incendio. La seguridad y la continuidad del sistema. Algunos clientes me han hecho esa pregunta, ¿no? Por eso se las hago a ustedes. ¿Por qué la NFPA está regulando esto? Y es que lo primero que tiene que encender en un sistema de emergencia, bueno, lo primero que se tiene que conectar cuando arranca un generador de emergencia son las cargas críticas.
Llámese alarma contra incendios, control de acceso para evitar que alguien se quede encerrado en alguna habitación, sistemas de extracción de gases tóxicos en algún estacionamiento que extraen dióxido de carbono. Todas esas son las primeras cargas que tienen que encenderse. ¿Y qué pasa si mi generador no arrancó? Puede haber personas fallecidas. Por eso la NFPA regula las pruebas de los generadores. ¿Y qué dice la NFPA? La NFPA dice que se debe probar el generador al menos una vez al mes por 30 minutos a un mínimo de 30% de carga. Si yo no hago eso, que eso sería lo ideal, entonces puedo hacer otra cosa. Puedo hacer una prueba anual, ya no de 30 minutos, sino de 1 hora y media, donde los primeros 30 minutos tengo que ponerle 50% de carga al generador, ya no 30%, 50%, y la hora restante, 75% de carga. Eso es si yo no hice de manera consistente las pruebas mensuales. Nada más que hay que hacer una aclaración, estás hablando de cargas de emergencia, porque muchas veces las plantas de energía les decimos plantas de emergencia, aunque realmente no lo sean. O sea, planta de emergencia es cuando legalmente es requerido. Sí, las pruebas de cargas, no para cargas de emergencia, son para generadores en stand-by. Los generadores se pueden usar de distintas formas. Yo puedo tener un generador que puede ser mi fuente primaria, pues si ese generador yo lo estoy usando todo el tiempo, no necesito probarlo. Claro. Ese generador está en prime, lo estoy usando todo el tiempo, es mi fuente primaria. Ese generador lo que necesita es mantenimiento y demás, pero no necesita prueba. No, pero me refiero porque hay plantas de emergencia y plantas que no son de emergencia, son plantas de energía simplemente. O sea, por ejemplo, tú tienes un hospital, sí estás hablando de una planta de emergencia. Si tú tienes, por ejemplo, un edificio de oficinas que quiere tener soporte de energía, no estás hablando de una planta de emergencia. En ese caso yo no me metería a hacer esa... Te lo digo porque si le das una vuelta atrás, en donde dice de la NFPA 70, si te das cuenta en los artículos que habla, es el 700. Y sí, 700 exactamente, que es el de plantas de emergencia, legalmente requeridas. ¿Sí me explico? Sí, ahora, para mí, como recomendación, si yo cliente, y era una de las cosas que comentábamos al inicio de la presentación, sea que la planta sea de emergencia o no, si yo tengo un generador de stand-by, sea de emergencia o no, es un generador de stand-by, y yo hice una inversión en tener un generador, es porque yo consideré que mi operación era lo suficientemente sensible para, en caso de la falla de la energía primaria, tener que recurrir a esa inversión. Entonces, yo debo seguir esta norma para garantizar que esa inversión que yo hice de un generador de stand-by va a funcionar adecuadamente cuando yo lo requiera. Porque si yo no hago esto, es el ejemplo clásico del automóvil que tengo en mi casa y no lo uso, nada más lo enciendo, no lo muevo, y cuando quiero hacer un viaje en carretera pues ya no funciona, porque todos los sistemas electromecánicos de combustión interna tienen que someterse a cierto estrés para probarse en condiciones de estrés. Un generador de stand-by no se usa de manera frecuente y por ende tiene que someterse a estas pruebas. Hay excepciones, por ejemplo, en algunos mercados donde yo voy, la gente usa el generador de stand-by una vez a la semana. Por ejemplo, en República Dominicana. El sistema o la calidad de la energía en República Dominicana, en muchas zonas, es tan malo que el generador de stand-by es su fuente bastante primaria, ¿no? No primaria, pero bastante primaria, y usan el generador una vez a la semana. Entonces, si ese generador está bien dimensionado y se usa una vez a la semana arriba del 30%, pues realmente no necesitas esto. Aplica en generadores de stand-by para garantizar que va a funcionar adecuadamente cuando yo lo necesite. Obviamente en generadores de emergencia es todavía mucho más que es más todavía, mucho. De hecho es requerido. Entonces hay otra norma
que quisiera comentarles. Esta norma ya no regula la frecuencia de las pruebas, sino regula cómo hacer las pruebas. Muchos clientes dicen, ok, tengo que probar una vez al mes, 30 minutos, y me dijiste que tengo que medir. Bueno, pues ¿qué guía puedo usar para hacer esas mediciones? Pues está la ISO 8528-6, que le da a los clientes una guía de cómo realizar estas pruebas. Entonces, la ISO 8528 tiene 4 categorías. G1 es un generador residencial, G2 es comercial, G3 es comercial de alta disponibilidad y G4 es un generador que se fabricó en condiciones acordadas entre el cliente y el proveedor. Dependiendo de las categorías, la norma define varios parámetros y cuál es el rango que esos parámetros deben tener durante la prueba. Entonces, eso le da al cliente, dependiendo de si es residencial. Ya les di mucha. Ya les adelanté mucho. Si es un generador residencial, aquí está el rango. Si es comercial, este es el rango. Y si es comercial de alta disponibilidad, pues por supuesto el rango es mucho más estricto para garantizar que ese generador esté en condiciones favorables. Todo se trata otra vez aquí de la cultura de la prevención. Es probar, garantizar que mi sistema va a funcionar cuando yo lo necesite. De manera que no tengo el famoso caso de falló la batería del UPS, Claro. no arrancó el generador, que es bastante frecuente en el sistema. Oye, también esto tendría aplicación, por ejemplo, Manuel alguna vez ha platicado que en donde él trabaja hay generadores de turbina de vapor, ¿no? Entonces ahí no puedes andarte con muy baja demanda, tienes siempre que mantenerlos con alta demanda, ¿no? Más bien las turbinas de gas. Turbina de gas. Turbina de gas. Mantenerlas a baja demanda es muy difícil. Si todo lo que sea complemento de carga, el banco de cargas es una solución para hacer un complemento de carga. Entonces, ¿cuáles son los tipos de bancos de cargas disponibles? El más común y que hay muchas opciones es el resistivo. Luego tenemos los bancos reactivos. Se le llaman reactivos, inductivos, en realidad es inductivo, pero en el término comercial, técnico comercial, en el término, vamos a decir, coloquial, por lo general cuando un cliente me dice quiero un banco reactivo, siempre se está refiriendo a un banco inductivo. Pero bueno, es inductivo. Bancos en corriente directa y capacitivos. ¿Okay? Dependiendo de qué cargas quiero probar. Los bancos resistivos me van a permitir probar, obviamente, a factor de potencia unitario. Son los más usados porque la relación costo-beneficio es bastante adecuada por los clientes. Aunque yo no puedo probar al 100% el generador, y cuando digo 100% es todos los subsistemas que componen el generador, pues sí me da una medida bastante importante de si el generador va a funcionar adecuadamente o no cuando hago una prueba con un banco resistivo. De hecho, lo que establece la NFPA 110 cuando hablan de 30 minutos, 30% de carga, están hablando de bancos resistivos. Entonces, los más usados son los resistivos. ¿Cuándo se usan los bancos reactivos, ya sean inductivos o capacitivos? Es cuando, sobre todo en celdas de prueba, cuando yo quiero probar, estoy fabricando un generador, estoy fabricando equipos de generación de electricidad, inversores, y quiero probar realmente un determinado factor de potencia, entonces uso bancos combinados, inductivos, resistivos, inductivos, capacitivos, dependiendo de lo que quiero probar, para garantizar que mi equipo está generando el factor de potencia o funciona adecuadamente al factor de potencia donde yo quiero probar. Pero no son los más utilizados. Perdón, pero eso es a tu conveniencia. No estás obligado de alguna forma por las normas que acabas de mencionar. Por la norma. O sea, la norma a lo mejor te menciona el resistivo. La norma no menciona ni siquiera resistivo, simplemente Factor de 30 potencia. minutos, 30% de carga. Y no establece factor de potencia. Okay. Entonces, son los resistivos los que son ampliamente utilizados, y estos se usan
digamos que los que se usan en segunda medida son estos inductivos. Para hacer pruebas específicas, compañías de servicio lo usan para probar sistemas eléctricos, hacer pruebas, celdas de prueba, fabricantes de generadores, OEMs. Corriente directa lo usan algunos fabricantes para probar bancos de baterías, rectificadores, y los capacitivos se usan, son los que menos, a través de mi experiencia, he cotizado, muy pocos. Pero bueno, todos están disponibles, de acuerdo a la necesidad. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo hago una prueba con banco resistivo o banco resistivo inductivo? Vamos a decir inductivo para no meternos en los capacitivos, que es más o menos el final. Los generadores son un sistema extremadamente complicado y se compone de muchos subsistemas. Tenemos el motor, tenemos el gobernador, tenemos el controlador, tenemos el alternador, el sistema de alimentación de combustible, el sistema de enfriamiento, y todos estos subsistemas se prueban en mayor o menor medida dependiendo del banco de carga que yo estoy utilizando. Cuando yo uso un banco de carga resistivo, estoy probando al 100% el motor, el sistema de alimentación de combustible y el sistema de enfriamiento. Pero toda la parte eléctrica, el control, el gobernador y el alternador, lo estoy probando en condiciones ideales. Simplemente con carga resistiva, factor de potencia unitaria. Nada más que hay un pequeño detalle, el mundo no es ideal, el mundo es real y tenemos reactancia. Pero para hacer una prueba mensual para un cliente es suficiente hacerlo con banco resistivo. Si yo tengo una aplicación específica, fabrico generadores, pruebo equipo en un laboratorio, fabrico turbinas eólicas, sistemas de paneles solares, rectificadores, y necesito probar con una carga con la que yo pueda cambiar el factor de potencia y probar a distintos factores de potencia, entonces voy a usar un banco complicado. Porque me va a permitir hacer pruebas de otro tipo. Por ejemplo, puedo hacer, en el caso de generadores, puedo probar un sistema de compartición de carga, por ejemplo, y puedo hacer la prueba de compartición de carga tanto en potencia resistiva como reactiva. Puedo hacer la prueba de transiente de voltaje completamente y no de manera limitada como cuando lo hago de forma resistiva. Entonces, el banco combinado me va a permitir probar el generador de una manera más integral, simulando las condiciones de la vida real en lugar de unas condiciones ideales como lo hace el banco resistivo. Esa es la principal Es diferencia. una prueba dinámica ya del sistema eléctrico. De la otra forma, la pura resistencia es una prueba estática. Exactamente. Ese es el caso ideal. Conozco fabricantes de generadores, se dice el pecado con el pecador, que prueban con la famosa cuba electrolítica. Todavía existe, tengo fotos. No de México, no tengo fotos de México, pero sí tengo fotos. Pero es que es muy fácil hacerlo. Por eso se usa. Claro, pero no es, si yo fabrico generadores. Por eso, pero es que, digo, me refiero para darte, ya después a lo mejor ya la metes a tu sistema, pero de inicio pues es muy fácil hacerlo. Es exactamente riesgoso, extremadamente variable, no puedo controlar el nivel de... Pero ya te diste cuenta que genera, y genera, Sí. digamos, si puedes meter un 20, un 30, un 40% y después te va a variar, pero me refiero, ya lo tienes y dices, bueno, ya, ahora vamos a un sistema más fino, ¿no? Yo no quisiera ser el valiente que se encargue de hacer la prueba. Sí. No es, sobre todo en corriente directa no es problema, y no pasa absolutamente nada. Muy bien. Por eso somos electricistas y de hecho ya estamos corriendo un riesgo. Intrínseco, porque debemos de ser, no sé, otra cosa, ¿no? Pero ya ser electricista, ya nuestra vida ya, de cierta forma, corremos un riesgo mayor, ¿no? Ser electricista. Qué valiente. Ya hay que ser un poquito más valiente. Y a ver quién se anima a echarle agua y sal a la cuba. Hubo otras cosas también. Bueno,
Los tipos de bancos de carga que acabamos de ver están clasificados por categorías. Por aplicación, los tipos de bancos de carga son portátiles. Estos usualmente son de multivoltaje. Tienen opción en muchos casos de conectarse en serie para hacer pruebas, enlazando varios bancos de cargas. Obviamente cuando digo en serie es serie de comunicaciones. La conexión eléctrica obviamente tiene que ser una conexión en paralelo. Se usa ese tipo de aplicación en dos escenarios principales. Uno, si yo quiero probar un generador que está en un lugar donde no puedo probar un banco grande, porque está en una azotea y el elevador de carga no me permite subir un banco grande, puedo subir varios bancos pequeños y hacer una prueba de un generador más grande con varios bancos chicos. Y también lo puedo hacer en el commissioning de sistemas de aire acondicionado de centros de datos. Cuando se construye un data center, hay que probar todos los sistemas para garantizar que todos los equipos que se instalaron funcionan a plena capacidad de acuerdo a lo que el fabricante estableció. Y la única forma de probar los aires acondicionados es generando carga térmica. Los bancos de carga consumen energía eléctrica y disipan calor. Y esa carga térmica la puedo usar para hacer el commissioning de los sistemas de aire acondicionado. Entonces puedo poner varios bancos de cargas. Imaginemos que esto es un data center. Yo pongo varios bancos, los conecto y puedo hacer, ya sea generar calor en general hacia la sala, o puedo controlar de manera individual alguno de esos bancos y simular puntos calientes en la sala para ver si el sistema de aire acondicionado está funcionando de manera adecuada y el data center pueda pasar la certificación. Y eso hacerlo de manera segura. Hay un gran desconocimiento de este tipo de aplicaciones y me he tropezado de todo tipo de cosas, desde el uso de resistencias de hornos de pan colgadas en el techo, ir a comprar estufas eléctricas al súper y ponerlas en el piso, todo tipo de aplicaciones que generan inseguridad tanto para el data center como las personas que lo operan. Y obviamente se hizo una inversión de varios millones de pesos en una infraestructura de primer nivel como un centro de datos, luego generar un incendio, comprometer esa inversión por hacer una prueba incorrecta, no es lo más adecuado. Luego tenemos bancos permanentes, usualmente son de un solo voltaje, porque un banco permanente está diseñado para un generador en particular, no necesitas que opere con varios generadores. En todos los bancos permanentes se puede poner como opción el control automático de carga. Tenemos bancos portátiles más grandes que se montan en remolques. Aquí usualmente se pueden llegar hasta 2.500, 3.000 kilowatts, aquí 700 kilowatts, aquí usualmente se pueden llegar hasta 4 megawatts. Y tenemos un equipo muy interesante que es el banco montado en el radiador. Este equipo es una solución ideal para clientes que tienen wet stacking o que están usando el generador por debajo del 30%. Porque este equipo se enfría con el ventilador del radiador de la planta de emergencia. Al no tener un sistema de enfriamiento propio, es mucho más económico y permite tener un control automático de carga para mantener una carga estable en el generador del cliente, lo cual lo hace una solución ideal para ese tipo de aplicaciones. Hay varios modelos. Este que ven en la imagen es vertical y se usa cuando el radiador expulsa el aire caliente de manera frontal. Puede ser de uso interior o intemperie. En caseta, igual si tiene caseta acústica, se puede usar este de uso intemperie, siempre y cuando el aire caliente salga de manera frontal. Cuando es una caseta acústica que el aire caliente sale por la parte superior, hay otro modelo que es horizontal y se monta sobre la salida de aire caliente, se baja a un control lateral y ese hace la misma función, nada más que es para cuando las casetas expulsan el aire caliente por la parte superior. Igualmente uso intemperie. Este tipo de bancos... Perdón, una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un
planta de emergencia con radiador remoto. Yo puedo utilizar ese radiador remoto también para esto. Sí. Puede instalar el banco de cargas de radiador en el radiador remoto. Ahora, remoto diferente, perdón, la construcción. Perdón. ¿Por qué remoto, ingeniero? A ver. Es que en ocasiones conviene inclusive el tenerlo remoto por la siguiente razón. Tú puedes tener tu motor diésel y generador en una sala y por ventilación, por la área, quizá tengas restricciones. Si tú ese radiador remoto lo pones, digamos, en un nivel más arriba, lo único que es circular el agua caliente por el radiador y el calor lo está disipando en otro lado completamente diferente. Así tenemos varios datos por radiador remoto. Los chillers son muy comunes en eso. Es correcto. Todos los tienen, se meten por fuera. En cuanto a la construcción, los bancos permanentes vienen en tipo NEMA 3R, acero inoxidable. Perdón, acero inoxidable, acero aluminizado, tipo NEMA 3R. Los bancos de uso exterior de radiador también es tipo NEMA 3R, acero aluminizado, en caso metro. Otros no usan acero aluminizado. Los bancos portátiles no se fabrican tipo NEMA 3R. Muchos clientes me dicen, quiero un banco portátil, uso intemperie. Muy bien. ¿Vas a probar un generador a la intemperie lloviendo? Por eso es que los bancos portátiles usualmente no se fabrican en uso intemperie. Porque si el generador está en intemperie, yo obviamente soy una compañía de servicio y uso un banco portátil. Si estoy haciendo la prueba y veo que va a llover, yo paro la prueba y cubro el banco de cargas. No necesitas agregar el costo de un banco que sea tipo NEMA 3R por un banco portátil. Se puede hacer. Esta serie, no me quiero meter en productos, pero para que sepan que se puede hacer. Esta serie se puede convertir en un equipo portátil, se le ponen ruedas y se hace en la medida. Podemos hacer un banco intemperie portátil. Pero es, desde mi punto de vista, un gasto necesario. De todas maneras, el cliente lo que pide. De los pocos comerciales que voy a hacer en la presentación, nosotros podemos fabricar cualquier tipo de bancos de cargas. Nuestra línea es extremadamente amplia. Si el cliente quiere algo que no está dentro de nuestra línea estándar, podemos fabricar el banco a la medida. Incluye también para ambientes especiales, por ejemplo, en lugares donde tengamos gases y vapores peligrosos. Los bancos de cargas no se pueden usar en ese tipo de ambientes, porque una de las, fíjense que cuando dije tipo NEMA 3R, no dije NEMA 3R, dije tipo NEMA 3R. Tipo. Y es que no puede ser NEMA 3R. NEMA 3R es un gabinete completamente cerrado. ¿Y qué hago con el aire? ¿Y qué hago con el calor? Claro, Entonces, el banco está construido de una manera que nosotros garantizamos que no entra ahí adentro nada de agua, nieve, nada. Inclusive fabricamos bancos para ambientes árticos y garantizamos que no va a entrar nada que dañe el banco en ningún banco de uso intemperie. Pero no podemos decir, y nadie puede decir que un banco es tipo, que es NEMA 3R, porque es que no hay madera. Tú tienes que dejar estos espacios abiertos para que el aire del ventilador fuerce el calor afuera y saques el calor que está generando las resistencias. Y es una de las razones por las cuales no puedes usar el banco en un ambiente altamente explosivo. Si tú tienes
polvos, Polvo ¿Se sí, puede? en ambientes corrosivos, puedes usarlo inclusive si vas a usar un banco en ambiente marino altamente corrosivo, puedes fabricar el banco de acero inoxidable 316, que es una aleación tolerante a la corrosión del mar. Pero lo que no puedes usarlo es en ambientes explosivos. No está, simplemente ese equipo no Sí, ese está equipo habrá que preparado para sacarlo de eso, esa área. tienes que ponerlo fuera de esa. Pero para contrapolvos sí se puede, porque hay polvos peligrosos también. Tenemos bancos que funcionan en la nieve, no es comercial, pero tenemos bancos en la Antártida, se lo ponen recalentados. Entonces ahí pueden funcionar en cualquier tipo de ambientes. Y ocupas el calor para el agua de la gente, ¿no? Bueno, Eso podría ser. Sí, para algún uso en Sí, particular. o sea, Bueno, una recuperación si usas el energía. banco constantemente, pero si vas a hacer una prueba una vez al mes, Pero si estás en la Antártida no hay líneas de media tensión allá afuera, hijo. otro tipo de bancos es el de montaje en rack. Estos son bancos que se diseñan para simular servidores de IT. Entonces, si yo quiero, algo muy común en los centros de datos es que mi centro de datos está funcionando el día de hoy y voy a crecer, voy a traer 3 o 4 gabinetes más. Perfecto. ¿Qué voy a traer? Pues servidores Blade. ¿Dónde los voy a poner? Pues donde haya espacio. Pues póntelos ahí. Y no se hizo ningún estudio para determinar si el sistema de aire acondicionado podía manejar esa alta densidad focalizada en un punto, que es lo que se llama punto caliente. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer una prueba, puedo decir, bueno, los quiero poner ahí, perfecto, pues tráete unos bancos, haz una prueba, ve si el aire acondicionado lo puede manejar, y si el aire acondicionado puede manejar esa carga que vas a poner en ese punto, entonces ya sabes que puede estar tus servidores y poner. También para hacer pruebas de carga térmica, certificación de data centers cuando hago el commissioning, en fin. Este tipo de bancos por lo general es voltaje variable, puede operar en 240, 208, 120 volts, varios voltajes. Y tenemos los bancos prefabricados en contenedores que se usan sobre todo en astilleros, minas, lugares donde no hay condiciones para un banco, vamos a decir, normal. Este banco viene con un cuarto de control donde entra aquí el operario y es fácilmente desplazable. Se puede mover en un chasis, con un tráiler, se puede mover con una grúa y puedes mover el banco de cargas de un lugar a otro y hacer diferentes pruebas. Si estás en un astillero, lo vamos moviendo de lugar en lugar en una mina, lo vamos moviendo de lugar en lugar y pruebas todos los generadores, los sistemas de generación. Estos pueden ser resistivos, inductivos. Aquí podemos llegar a fabricar bancos de hasta 6 MVA. Y hay un modelo que no está aquí, pero que se lo voy a comentar, que son bancos de media tensión. También tenemos bancos de media tensión que pueden ser o de conexión directa en media tensión o conexión a media tensión a través de un transformador. Tenemos las dos opciones. ¿Cómo identificar un banco de cargas? Aquí tenemos banco de montaje en radiador, por ejemplo. Muchos clientes ya los tienen. Aquí en México hay clientes que ya usan bancos de cargas. Citibanamex tiene bancos de cargas nuestros, Kio tiene bancos de cargas nuestros, Telcel tiene bancos de cargas nuestros. Y hay otros más. Hay compañías de generación que tienen bancos de cargas nuestros, automotores, la gente de Marisa, en fin, varios fabricantes de generadores. Vale aclarar que ASCO Power, aunque es la marca que utilizamos ahora, realmente la marca de bancos de cargas es Aptron. Y hago la mención porque los que llevan algunos años en el mercado de generación de energía, estoy seguro que conocen la marca Aptron. Entonces ASCO adquirió Aptron y la oferta de ASCO es la oferta de Aptron, más la oferta de otra compañía inglesa que se llama Froment. Entonces Aptron y Froment conforman la oferta de bancos de carga de ASCO, que por ende es la oferta de Schneider. Perdón, Aptron manejaba también lo que es toda una línea de tacómetros y otros equipos. Yo sé que es una pregunta al margen. Sí. Se separaron nada más. Sí, la parte de bancos de carga fue vendida en su momento Drives. a
a Emerson y toda esa parte quedó, si no recuerdo mal, ahora los tiene una compañía japonesa, es el líder de fabricante de motores eléctricos. Ahorita me acuerdo el nombre. Ellos son los que conservan esa planta. Ahorita te busco el nombre de la... Esto es un banco permanente, una instalación permanente, son dos bancos en serie. Estos son de flujo vertical, también hay bancos permanentes de flujo horizontal. Obviamente estos necesitan menos espacio libre para dejar de libranza cuando el aire caliente sale del banco. Esto es un banco montado en remolque, este es otro montado en remolque. Esto es un centro de datos con bancos de rack instalados, y esto es un barco donde se están haciendo pruebas a los generadores del barco con bancos de frontend del tipo contenedor. Los barcos también no son los astilleros, los barcos también son un cliente importante para bancos, porque ellos cada vez que se reparan o se construyen barcos necesitan probar todos los temas de generación, baterías, generadores, OBS, y hay que probarlos con bancos. Además de bancos de cargas, hay una línea de productos muy interesante que son las resistencias de puesta a tierra. Dentro de la oferta de Aptron también están estos equipos. ¿Qué hace la resistencia de puesta a tierra? Es limitar la corriente de cortocircuito en sistemas en estrella. Entonces, no hay mucho que explicar aquí. Es un equipo estándar en diseño eléctrico, y es simplemente que ustedes conozcan que como parte de la oferta del portafolio de Schneider, además de bancos de cargas, tenemos resistencia de puesta a tierra. Vamos a ayudarlos a especificarlos e incluirlos en sus proyectos. E igual son capacitivos y Resistivos. Entonces, ¿a qué tipo de clientes ustedes pueden llevar este mensaje de los bancos de cargas? El cliente tradicional que durante muchos años ha usado los bancos de cargas han sido las compañías que fabrican plantas de emergencia. Y ellos los usan básicamente en tres áreas, que se hablan poco entre ellos. Uno es para venta, ellos pueden venderlo a sus clientes. Otro es en renta y otro es en servicio. Entonces a veces el área de venta no quiere un banco por el área de servicio que sí lo quiere. Entonces un cliente potencial que usa bancos de cargas son los OEMs, las compañías que fabrican generadores. Centros de datos. Los centros de datos los usan en dos momentos. Cuando se construye el data center, para hacer el commissioning del centro de datos. ¿Y qué hagan el commissioning? Probar generadores, probar UPS, probar sistemas de distribución eléctrico, transformadores, aires acondicionados, bancos de baterías, y hago el commissioning del data center. Y luego también, durante la operación del data center, también debo hacer pruebas con bancos de cargas para garantizar que los UPS, los generadores, los transformadores, todo esté funcionando de manera adecuada, y obviamente trabajar en esa cultura de la prevención en lugar de la reacción. Hospitales. Este es uno de los segmentos más importantes. Todos los hospitales deberían tener ya sea o un banco de cargas propio para probar su generador, o al menos tener contratado un servicio de prueba con bancos de cargas mensual de acuerdo a la NFPA 110 para probar su generador. Entonces, para ustedes, los que son empresarios, es una oportunidad también de negocio, porque el cliente no necesita tener el equipo. El cliente puede rentar el equipo y sacar la prueba con un gasto de operación. Entonces es una oportunidad o de renta de equipo o de rentar el servicio completo. Te rento el equipo, la prueba con tu generador. Te hago un reporte y te garantizo que tu generador cumple con lo que establece